Perfecto, muchísimas gracias por la presentación, la parte introductoria. Eh, Agradecida de antemano con ustedes, ¿no? Por esta oportunidad de poder incluirme en su equipo de trabajo y de esta manera poder brindar, ¿no? Estas clases que en realidad tienen temas bastante enriquecedores y bastante importantes para nosotros como profesionales de la salud, ¿no? Nuevamente les brindo la bienvenida a todos y a todas, ¿no? Los que están conectándose hasta el momento. Bueno, somos como 267 participantes. En realidad es algo que me da mucha satisfacción, me da mucha alegría. El interés, más que todo, ¿no? Que cada uno de nosotros estamos poniendo en darnos tal vez unas horas de nuestro tiempo, de nuestras actividades que generalmente realizamos para poder estar presentes en este curso que es bastante importante en nuestro campo de la obstetricia, que es el uso y el manejo del partograma, ¿no? Creo que la gran mayoría de los presentes somos profesionales de obstetricia, tanto hombres como mujeres, y este tema en realidad tal vez no es exactamente algo nuevo, ¿no? Porque en sí es algo que nosotros trabajamos el día a día, ¿no? El día a día en nuestros establecimientos, ya sea si yo trabajo en un puesto de salud, en un centro de salud o en un hospital de segundo, tal vez de tercer nivel de atención, ¿no? Entonces, como bien mencioné en una oportunidad que tuve de brindar ya una clase anteriormente, básicamente la forma o la estrategia que yo tengo de realizar la clase es de que sea de forma retroalimentaria y que sea de forma didáctica, tanto para mi persona como también para los que están presentes, que son ustedes los espectadores, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacerlo didáctico para de esta manera poder comprobar y corroborar que ustedes están aprendiendo el tema que se está brindando, tanto el día de hoy como el día lunes 3 de julio, que también vamos a continuar con la segunda parte de este tema, ¿no? Entonces, si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta o tal vez algún aporte a este tema que vamos a desarrollar en estas próximas 2 horas, yo bastante agradecida, ¿no? Por tenerlo en cuenta y bueno, simplemente lo pueden escribir por el chat, ¿no? Y de esta manera vamos a poder responder a sus inquietudes, a sus consultas o a sus aportes respectivos. Muy bien, entonces ya me conocen, ¿no? Espero también conocerlos a ustedes en el transcurso de la clase, ¿no? Para que de esta manera sea participativa y sea amena. Y bueno, entonces el partograma, ¿no? El partograma, como bien nosotros sabemos, es algo, es una actividad, ¿no? Que nosotros realizamos o un instrumento, vamos a llamarlo así, que sería la palabra más adecuada, cuando tenemos a nuestras gestantes en el trabajo de parto. ¿Correcto? ¿No? Este documento, esta hojita, ¿no? Gráfica, que ya muchos de ustedes conocemos de qué se trata, básicamente es parte de la historia clínica, es parte de este documento médico legal en el cual nosotros como profesionales de la salud registramos, ¿no? Escribimos todos los eventos o todas las evaluaciones que nosotros realizamos a nuestra paciente. Y justamente el partograma es parte de esta elaboración, ¿no? Nosotros recordemos que la historia clínica, por ser un documento médico legal, tenemos que escribirlo tal cual como estamos evaluando a nuestra gestante, cómo la encontramos, ¿no? Desde el momento en que nuestra paciente ingresa a nuestro establecimiento, de qué forma está ingresando la paciente, si está ingresando bien, estable o tal vez está en un estado crítico, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que colocar en la historia, ya sea la fecha, la hora, ¿no? Y qué evaluación realizamos, qué es lo que encontramos, cómo está esta paciente, ¿no? Entonces, justamente, eso es una recomendación que yo les brindo, porque por alguna circunstancia podría suceder algo, ¿no? Con la paciente y eso básicamente al final termina en una investigación en la parte legal, ¿no? Entonces lo primero que generalmente revisan y evalúan es la historia clínica, ¿no? Y la historia clínica para ver todas las eventualidades que ha sucedido con esa paciente, cómo se desarrolló su caso, quién la recibió, qué diagnóstico tuvo, etcétera, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar.
Yo soy la obstetra Luz Fabiola Garnique Quiroz, ¿no? En esta oportunidad, gustosa de poder estar en esta clase, de poder brindarla en lo que es referente al uso y manejo del partograma según norma técnica, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos un temario que hemos establecido para todos ustedes, colegas, ¿no? En el cual vamos a desarrollar y vamos a enriquecer y a retroalimentarnos de este tema tan importante que es el partograma, tanto el día de hoy como el día lunes. En nuestro temario hemos desarrollado los siguientes ítems, ¿no? Vamos a realizar lo que es la estructura y el significado del partograma, ¿no? ¿Qué es el partograma? ¿Cuáles son las partes del partograma? ¿Y para qué sirve específicamente cada parte? Y yo como obstetra, ¿cómo la tengo que desarrollar? ¿Cómo tengo que registrar? ¿Cómo tengo que colocarlo? Etcétera, ¿ya? Asimismo, vamos a ver los detalles sobre la estructura del partograma, ya sea sus divisiones horizontales y verticales, ¿no? Como nosotros sabemos, ¿no? Esta hojita es un gráfico, ¿verdad? Entonces, este gráfico está establecido por divisiones tanto horizontales, ¿no? Como verticales, que justamente son los registros donde se va a escribir toda la evolución del trabajo de parto de nuestra paciente. Vamos a ver lo que son los significados de cada segmento del partograma, ¿no? Ya sea el proceso de dilatación, cómo va descendiendo, cómo va bajando la presentación fetal, la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Cada qué tiempo yo tengo que registrar la frecuencia cardíaca fetal, cómo yo sé cuando es una frecuencia cardíaca fetal normal o cuando está alterada, ¿no? Etcétera. Asimismo, vamos a ver lo que es la importancia de la línea de alerta y la línea de acción. Recordemos que estas dos líneas que están justamente en el gráfico del proceso de dilatación de la gestante es las que nos van a indicar a nosotros cuando este trabajo de parto se vuelve de fisiológico a patológico con el transcurso de las horas y de cómo está evolucionando la dilatación de esa paciente. ¿Ya? Igual lo vamos a explicar a mayor detalle con gráficos o con ejemplos más adelante. Número 2, la interpretación del partograma, ¿no? Vamos a evaluar lo que es las diferencias entre un patrón normal y un patrón patológico o anormal en este diagrama. ¿Cuál es el significado clínico del desvío de la normalidad, ya sea en una dilatación lenta, en una progresión anómala del parto, ¿no? Básicamente esto es cuando nos referimos a las curvas de alerta y de acción. Cuando se está desviando nuestra línea o nuestro gráfico hacia la derecha, ¿no? Es una señal de alerta, de que ese parto posiblemente se vaya a distociar o que ese trabajo de parto se está convirtiendo, en un trabajo de parto patológico, ¿no? Entonces, eso vamos a evaluarlo también. El uso del partograma para evaluar la salud fetal, las desaceleraciones, aceleraciones, variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Este aspecto, bueno, específicamente en el partograma no lo vamos a poder evidenciar, colegas, pero eso sí se puede evaluar o identificar en un monitoreo electrónico fetal, ¿no? Si yo realizo un test no estresante a mi paciente, en este caso al feto, ¿no? Para medir para poder evaluar el efecto tranquilizador o no tranquilizador del feto, mediante estos exámenes de monitoreo fetal, ahí vamos a poder identificar este tipo de criterios, ya sea si hay variabilidad en la frecuencia cardíaca, si hay aceleraciones en ese trazado, desaceleraciones, movimientos fetales, entre otros aspectos. El número 3, vamos a evaluar lo que es el manejo práctico del partograma, en lo que está incluido cuáles son las técnicas del registro en el partograma que nosotros debemos de tener.
vamos a realizar después de haber desarrollado toda la parte teórica, vamos a desarrollar lo que es ya la práctica. Todo lo que hemos hablado, lo que hemos escuchado, lo que vamos a conversar tal vez en esta clase y parte en la próxima, lo vamos a emplear en ejercicios prácticos, ¿no? De casos clínicos, ya sea casos clínicos de una paciente con un trabajo de parto normal y también de pacientes con trabajo de parto patológico, para que ustedes puedan diferenciar e identificar cada uno de los aspectos que se registra en este partograma. ¿Cuáles son las estrategias para evitar errores comunes en el registro de los partogramas? También vamos a evaluarlo. Y en el temario número 4, el partograma en situaciones especiales y sus posibles complicaciones, ¿no? ¿Cuál es la implementación del partograma en la identificación y manejo de complicaciones, tanto como el DCP, ¿no? O la desproporción cefalopélvica, un parto distóxico o un parto complicado o un parto patológico o un posible sufrimiento fetal agudo o un estado de hipoxia fetal? ¿Qué estrategias yo como personal de obstetricia debo tomar o debo decidir basados en la evolución de mi paciente que se va a reflejar en el partograma? Y por último, el caso de estudios y análisis de partograma, que son la parte práctica, como ya les mencioné hace un momento, que es lo que vamos a ver el día lunes con los ejercicios, ¿sí? Muy bien, entonces, este es nuestro temario que vamos a desarrollar, ¿ya? Quería mencionarles antes de iniciar, si en algún momento de la clase no se me escucha o se me escucha entrecortado, ¿no? O tal vez no se ve la diapositiva, les agradecería por favor que por el chat me lo escriban, ¿no? Para de esta manera poder identificar el error y poder solucionar, ¿ya? Porque a veces como estoy concentrada en lo que estoy hablando, no me doy cuenta de tal vez si he perdido la conexión o no se me está escuchando, etcétera, ¿no? De esa manera les voy a agradecer bastante a cada uno de ustedes. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Ya les he hecho conocer cuál es el temario, qué aspectos vamos a desarrollar estos 2 días prácticamente, ¿no? Y espero que sea bastante enriquecedor y bastante retroalimentario para ambas partes. Entonces, ¿qué es el partograma? ¿No? Este documento, esta hojita con gráficos que yo veo parte de la historia clínica, obstetra, ¿qué cosa es? ¿No? El partograma, tal como lo he mencionado, es una representación gráfica, porque se diseña o se estructura mediante gráficos, ¿verdad? Que está básicamente plasmada en un plano cartesiano. Y en este gráfico o en esta representación gráfica es donde nosotros vamos a registrar diferentes criterios que vamos a evaluar en nuestra gestante durante el trabajo de parto. Uno de esos criterios a evaluar es la evolución de la dilatación cervical, el descenso de la presentación fetal, ¿no? Y asimismo lo que es también otros aspectos como la frecuencia cardíaca fetal. Vamos a evaluar también cómo va descendiendo el feto durante el trabajo de parto, ¿no? También tal vez si esa paciente cuando ingresó a mi turno o a mi establecimiento y estaba ya con dilatación, pero tal vez ya también estaba perdiendo líquido, ¿no? Líquido amniótico, entonces eso también vamos a registrar en el partograma y otros aspectos más. Entonces acá nosotros vemos lo que es este gráfico, ¿no? Vamos a ver. Vemos este gráfico que es el partograma, esta imagen de acá. Acá como vemos, este es el partograma actualizado, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, en donde lo que ingresa en el partograma o la parte superior de la hoja es donde nosotros vamos a colocar los datos de nuestra paciente, tal como indica en su DNI, sus nombres, su apellido,
su número de gravidez, ¿no? Cuántos embarazos tiene, contando el actual, si ha tenido pérdidas, si ha tenido algún aborto, si ha tenido algún embarazo prematuro, ¿no? Etcétera. Otras definiciones de este documento, aparte del que acabo de mencionar, es un instrumento útil para monitorizar el trabajo de parto, el progreso del trabajo de parto. Va a evaluar el proceso del trabajo de parto de un solo vistazo, ¿no? ¿Por qué de un solo vistazo? Porque yo mirando la hojita, ¿no? Yo tengo acá la hojita, yo viendo la hoja veo cómo está avanzando mi paciente, cómo está su dilatación, cómo están los latidos del bebé, no sé, cómo está yendo la presentación. De un solo vistazo, ¿no? Yo voy a poder identificar ya cómo está yendo esa paciente, cómo está evolucionando en el transcurso de las horas. Evita intervenciones innecesarias. ¿A qué nos referimos con esto? Que si yo como profesional de obstetricia, ¿no? Puedo realizar una buena evaluación durante el trabajo de parto, ya sea para calcular la dilatación, ya sea para calcular la variedad de presentación, el descenso de la cabeza fetal, para poder identificar tal vez si ese feto o esa pelvis o esa dinámica uterina puede estar cambiando su etiología y estar convirtiéndose en una distocia, yo puedo identificar eso de forma temprana, de forma precoz. Si yo lo identifico de forma temprana como obstetra, yo puedo evitar muchas intervenciones innecesarias en mi paciente. Pero para lograr eso, ¿qué se necesita? Que yo tengo que obviamente tener el conocimiento y el manejo adecuado de lo que yo estoy evaluando a la paciente. Si yo tengo dudas o tal vez no sé o no estoy segura, entonces ahí puede desencadenar algún tipo de complicación que se pudo haber evitado horas atrás. ¿Ya? Permite intervenir oportunamente, ¿no? Como les acabo de explicar. Asegura el monitoreo minucioso de la parturienta. ¿Por qué minucioso? Porque tú vas a estar ahí, pues, con tu paciente, vas a estar monitorizándola cada cierto tiempo a la paciente de cómo está yendo su trabajo de parto. Identifica patrones de distosia, ¿no? Patrones de distosia, ¿cómo lo vamos a identificar en esa hoja gráfica? Por la línea de alerta y la línea de acción. De esa manera vamos viendo cómo está yendo nuestro trazadito. Si está yendo dentro de esas líneas, que es lo normal, o se está desviando hacia otra dirección que ya nos puede estar indicando un mensaje de alerta, ¿no? De que ese parto se está complicando o ese trabajo de parto se está volviendo patológico. ¿Cuáles son los objetivos del partograma según la Organización Mundial de la Salud? Como bien sabemos, la Organización Mundial de la Salud, uno de los objetivos principales en el manejo de este documento, que es el partograma, es disminuir la morbilidad y mortalidad materno-perinatal, ¿no? Disminuir la morbilidad materno-perinatal mediante el diagnóstico precoz, básicamente que nosotros vamos a realizar en este examen que es el partograma. ¿Qué más vamos a realizar? Reconocer, la necesidad de actuar en el momento apropiado y definir la terminación del embarazo. ¿A qué nos referimos con esto? Y ya, a ver, reconocer la necesidad de actuar en el momento apropiado es como les mencioné hace un momento, ¿no? Si yo doy un buen diagnóstico, hago una evaluación adecuada, correcta, ¿no? De acuerdo a lo que estoy evaluando con el paciente, se puede definir la terminación del embarazo de forma temprana, sin necesidad de estar
haciéndole padecer a la paciente horas y horas o a veces hasta días he visto situaciones en las que están con el partograma más de 48 horas con el paciente. Entonces, y ustedes se sorprenderán y dirán, no, no le creo a usted, es imposible, ¿cómo van a tener más de 2 días con un partograma una gestante? Ha pasado, ¿no? Lo cual es algo increíble, ¿no? De poder tal vez creer, pero sí ha sucedido. Y al final esas pacientes, ¿qué pasa? Que corren un riesgo mucho mayor que una paciente que tiene menos tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos mucho mayores? Que ese bebé tal vez se puede ovitar o tal vez la mamá en el peor de los casos puede fallecer, ¿no? Puede el útero tal vez fatigarse tanto de estar contrayéndose, en que llega un momento en que se relaja, ¿no? A tal extremo que puede hasta producir cualquier complicación, cualquier hemorragia obstétrica en esa paciente. Garantizar un seguimiento con alta calidad. A su vez, evitar la prolongación del trabajo de parto y las consecuencias que derivan de las mismas, ¿no? Que justamente es el ejemplo que les acabo de mencionar hace un momento. Proveer al personal de salud de un instrumento económico y asequible de uso universal para el seguimiento adecuado del trabajo de parto, ¿no? Bueno, esta hoja gráfica, este documento en realidad es algo que es totalmente, yo creo que accesible para todos los establecimientos a nivel nacional, ¿no? Creo que hasta el establecimiento que está en lo más lejos de nuestro país también lo tienen como parte de su evaluación obstétrica, ¿no? Es un instrumento económico, accesible para todo el personal de salud. ¿Y cuál es la importancia del partograma? ¿Por qué es importante realizarlo? ¿Para qué lo hacemos nosotros? Número uno, porque este instrumento de trabajo, porque es parte de nuestro trabajo, que lo que realizamos nosotros cuando evaluamos a nuestra gestante, ayuda a facilitar el registro de información útil o relacionada con el trabajo de parto. Número dos, que ayuda a identificar rápidamente los patrones de distocias del trabajo de parto. Y número tres, que es la oportunidad para brindar el acompañamiento y la atención humanizada que la mujer gestante requiere, ¿no? ¿Por qué acompañamiento? Porque yo como personal de salud voy a estar en todo momento con mi paciente, ya sea monitorizándola tanto a ella como al bebé, y asimismo también realizar en la parte social o la parte humana, como yo como persona, acompañando y dándole apoyo a mi paciente. Es una unión, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Es un lazo que indirectamente nosotros creamos con nuestras pacientes, con nuestras gestantes, ¿no? O sea, el hecho de estar ahí monitorizando, conversando, escuchando los latidos del bebé, en realidad es un lazo que creamos con el paciente. Y de esta manera nosotros, en cierta forma, ganamos puntos o salimos beneficiados. ¿Por qué? Porque ganamos la confianza de nuestra gestante, ganamos la confianza tal vez del acompañante que está con ella, ya sea la pareja, la hermana, la mamá, ¿no? Y creamos ese lazo. Entonces, tiene ventajas en